Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para chismear un poquito porque hoy, amigos, tenemos un tema que va a encender las redes sociales y prepárense porque vamos a sumergirnos en el bombazo del momento. Ya saben que a mí me encanta mantenerlos al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo y, especialmente, con todo lo relacionado con las series turcas que tanto amamos. Y bueno, si son fans de las series turcas, estoy segura de que ya saben de qué vamos a hablar hoy. Exacto. Hoy nos vamos a meter de lleno en la impactante noticia que ha sacudido a todos, la supuesta reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Rumores, especulaciones, fotos, vídeos, todo apunta a que la pareja más icónica de las series turcas, la que nos hizo soñar con Erkencikus, podría estar de nuevo junta. Y créanme, esto no es cualquier chisme. Es una bomba que ha explotado en todos lados, y estoy aquí para desglosar todo lo que sabemos, lo que se rumorea, las posibles implicaciones y, por supuesto, para darles mi opinión. Antes de empezar, ya saben lo que tienen que hacer. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo chisme, análisis y opinión sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, comencemos con este huracán de información. Para entender la magnitud de esta noticia, primero debemos recordar la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Estos dos actores protagonizaron Erkencikus, o Pájaro Soñador, la serie que los catapultó a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable, ardiente. La historia de amor de Sanemi Can, llena de enredos, momentos cómicos y una pasión desbordante, cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Y por supuesto, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. La gente se enamoró de ellos, de la pareja, y muchos soñaban con que su amor traspasara la ficción. La serie en sí fue un fenómeno. No solo por la trama, que combinaba elementos de comedia romántica con el drama turco tradicional, sino también por la calidad de la producción, la ambientación y, por supuesto, la innegable química entre los protagonistas. Erkencikus se convirtió en un punto de referencia para las series turcas, abriendo camino para otras producciones que también cosecharon éxitos a nivel internacional. Y por supuesto, gran parte de ese éxito se lo debemos a la chispa que existía entre Can y Demet. La conexión entre ellos era evidente no solo en la actuación, sino también en las entrevistas, en los eventos promocionales y en las redes sociales. Se les veía cómplices, sonrientes, con miradas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Y esto inevitablemente alimentó los rumores de un romance que traspasaba las barreras de la ficción. Y bueno, los rumores eran muy fuertes. Hubo fotos, salidas, declaraciones, aunque no siempre fueron explícitas. Pero lo cierto es que cada gesto, cada mirada, cada comentario en las redes sociales era analizado con lupa por los fans, que esperaban ansiosamente la confirmación de su amor. Hubo fotos de ellos juntos fuera del set, cenas en restaurantes, incluso viajes a destinos románticos. Los medios de comunicación turcos se hicieron eco de los rumores, publicando artículos y reportajes sobre la posible relación. Pero finalmente la relación nunca fue confirmada oficialmente. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir siempre mantuvieron una postura discreta, evitando hacer declaraciones directas sobre su vida privada. Aunque las especulaciones eran constantes, nunca hubo una confirmación pública de su romance. Ambos siempre han sido muy celosos de su intimidad, y esto es algo que hay que respetar. Lo que sí es cierto es que a pesar de no haber confirmado un romance, el cariño y la complicidad entre ellos siempre fueron evidentes. Era como si tuvieran un lenguaje propio, una conexión especial que trascendía el trabajo. Se notaba que se llevaban bien, que se divertían juntos, y que había una gran admiración mutua. Esta conexión, que se reflejaba en la pantalla, era lo que hacía que la serie fuera tan atractiva para el público. Después de Erkencikus, ambos siguieron caminos separados. La fama de la serie les abrió muchas puertas, y ambos supieron aprovechar las oportunidades que se les presentaron. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y otros proyectos importantes. Su éxito fue arrollador, y su nombre se convirtió en sinónimo de popularidad y talento. Su físico, su carisma y su profesionalismo lo convirtieron en uno de los actores turcos más solicitados del momento. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía,
protagonizando otras series que también fueron muy populares. Demet demostró su versatilidad como actriz, interpretando roles muy diferentes al de Sam y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de su generación. Su talento y su belleza le valieron el reconocimiento del público y de la crítica. Ambos tuvieron otras relaciones, se casaron y se divorciaron. Can Yaman mantuvo una relación con la presentadora italiana Diletta Leotta, que generó mucha expectación, pero finalmente la relación no prosperó. Demet Özdemir, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero su matrimonio también llegó a su fin. Y es precisamente aquí donde la historia se pone interesante. Ambos pasaron por momentos difíciles en sus vidas personales. Los divorcios son situaciones complicadas, y es natural que esto afecte emocionalmente a las personas. Y casualmente es justo en este contexto, donde ambos se encuentran solteros y vulnerables, cuando resurgen los rumores sobre su posible reconciliación. Hace unos meses, empezaron a circular rumores sobre posibles reencuentros. Fotografías borrosas, supuestas coincidencias en lugares, todo apuntaba a que algo pasaba entre ellos. Pero honestamente eran solo rumores, especulaciones. En el mundo de las celebridades, los rumores son pan de cada día. Y en muchas ocasiones, son infundados o exagerados. Pero ahora, la cosa ha cambiado. La noticia de hoy, la que nos tiene a todos con el corazón en un puño, es mucho más contundente. Se rumorea, y hay evidencias de que Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos en varias ocasiones. Fotos que circulan por las redes sociales muestran a la pareja supuestamente cenando en un restaurante, paseando por una ciudad, incluso hay vídeos. Vídeos que, si bien no son de la mejor calidad, sugieren una cercanía y una complicidad que nos remiten directamente a la época de Erkencikus. Estas fotos y vídeos, que han circulado por las redes sociales, son el punto de partida de esta nueva ola de rumores. Los fans analizan cada detalle, cada gesto, buscando pistas que confirmen la reconciliación. Y aunque la calidad de las imágenes no sea la mejor, la cercanía entre ellos es evidente. Se les ve conversando, riendo, compartiendo momentos juntos. Y esto, para los fans, es suficiente para creer en la posibilidad de un romance. Y ojo, porque no solo es el hecho de que los hayan visto juntos. Hay detalles que alimentan aún más estos rumores. Se dice que Can Yaman habría interrumpido algunos de sus compromisos profesionales para poder estar cerca de Demet. Incluso se rumorea que han estado en contacto constante, que se hablan a diario. Imagínense. Esta información, que proviene de fuentes cercanas a los actores, añade más leña al fuego. Si Can Yaman, que tiene una agenda apretada debido a su trabajo en el extranjero, está dispuesto a interrumpir sus compromisos para estar cerca de Demet, es porque hay algo importante que lo motiva. Y si además se rumorea que están en contacto constante, la posibilidad de una reconciliación se vuelve más creíble. ¿Qué significa todo esto? ¿Están juntos de nuevo? ¿Son solo amigos? ¿Es una estrategia de marketing para generar expectativa? Bueno, la verdad es que hasta que ellos mismos no lo confirmen, todo son especulaciones. En el mundo de las celebridades, las especulaciones son inevitables. Y en muchas ocasiones, se basan en rumores y conjeturas. Pero amigos, permítanme decirles que por la experiencia, el fuego cuando existe siempre deja cenizas, y en este caso, las cenizas son muy humeantes. Desde mi humilde opinión, creo que hay algo más que amistad entre ellos. La química que tenían en Erkencikus era algo único, algo especial. Y aunque el tiempo haya pasado, las heridas del pasado pueden haber sanado, y los sentimientos, a veces, pueden resurgir con más fuerza. Además, ambos han pasado por momentos difíciles en sus vidas personales. Quizás el apoyo mutuo y la comprensión hayan sido el motor para volver a conectarse. La química entre Can y Demet era innegable. Era algo que se percibía en la pantalla, pero también fuera de ella. La conexión que tenían era especial, y eso es algo que no se puede fingir. Y aunque el tiempo haya pasado, esa conexión podría haber resurgido. Las experiencias compartidas, los momentos vividos, pueden generar lazos muy fuertes. Además, ambos han pasado por situaciones complicadas en sus vidas personales. Los divorcios son procesos difíciles, y es natural que esto genere vulnerabilidad y búsqueda de apoyo. En este contexto, el reencuentro con alguien que conoce y comprende, alguien con quien se tiene una conexión especial, puede ser muy reconfortante.
Otra teoría, y aquí entramos en el terreno de las especulaciones más osadas, es que podrían estar considerando trabajar juntos de nuevo. ¿Se imaginan? ¿Un nuevo proyecto con Kanye de Met? Sería un éxito asegurado. Las productoras estarían luchando por tenerlos en sus filas. Sería un bombazo que haría temblar al mundo de las series turcas. Pero por ahora, solo son sueños, aunque sueños muy tentadores. La posibilidad de un nuevo proyecto con Kanye de Met es algo que emociona a los fans. La idea de volver a verlos juntos en la pantalla, interpretando nuevos personajes y reviviendo la magia de Erkencikus, es un sueño para muchos. Sería un éxito asegurado y las productoras harían lo imposible por tenerlos en sus filas. La combinación de talento, química y popularidad de Kanye de Met es algo que no se puede ignorar. Un nuevo proyecto con ellos sería un evento mediático, y la serie se convertiría en un fenómeno de masas. Sin duda el público estaría ansioso por verlos juntos de nuevo. Lo que sí es cierto es que el fandom de Erkencikus está enloquecido. Las redes sociales están que arden. Los fans están esperanzados, felices, emocionados, y con justa razón. La idea de ver a Kanye y Demet juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla, es un sueño hecho realidad para muchos. El fandom de Erkencikus es uno de los más apasionados y leales del mundo de las series turcas. Los fans han seguido de cerca la carrera de Kanye y Demet, y han mantenido vivo el recuerdo de la serie. La posibilidad de una reconciliación, tanto en la vida real como en la pantalla, es algo que los llena de alegría y esperanza. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de la conversación. Los fans comparten fotos, vídeos, comentarios, y expresan su emoción y su apoyo a la pareja. El hashtag #KanDemet está en tendencia, y los mensajes de cariño y ánimo se multiplican por miles. La pasión del fandom es contagiosa, y es lo que hace que esta noticia sea tan emocionante. Ahora, ¿qué podemos esperar? Pues creo que debemos ser pacientes. Es probable que si realmente están juntos, quieran mantener su relación en privado, lejos de la atención mediática. Es comprensible. Ya han experimentado la presión de la fama y de los rumores, y quizás prefieran vivir su amor de forma discreta, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Es importante respetar la privacidad de Kanye y Demet. La presión mediática puede ser muy intensa, y es comprensible que quieran proteger su relación. Si deciden mantener su relación en privado, es su derecho y debemos respetarlo. Pero por otro lado, no me sorprendería que en algún momento decidan hacer pública su relación. Ya sea a través de una foto en redes sociales, de una declaración en una entrevista, o simplemente dejándose ver juntos en un evento público. El tiempo lo dirá. La decisión de hacer pública su relación dependerá de muchos factores. Quizás decidan compartir su felicidad con el mundo, o quizás prefieran mantenerla en privado. Sea cual sea su elección, debemos respetarla. Lo que sí les aseguro es que estaré aquí al pie del cañón, para informarles de cualquier novedad. Estaré atenta a cualquier movimiento, a cualquier publicación, a cualquier rumor, y les mantendré al tanto de todo. Porque, amigos, esta historia aún no ha terminado. Y estoy segura de que nos deparará muchas sorpresas. Yo como fan de las series turcas estaré atenta a cualquier novedad. Estaré pendiente de las redes sociales, de los medios de comunicación, y de cualquier información que pueda surgir. Les mantendré informados y les daré mi opinión sobre todo lo que ocurra. En resumen, la supuesta reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir es la noticia del momento. Rumores, fotos, vídeos, todo apunta a que la pareja de Erkencikus podría estar junta de nuevo. Si bien no hay confirmación oficial, la evidencia es cada vez más fuerte. Y aunque solo sean especulaciones, la posibilidad de verlos juntos, tanto en la vida real como en un nuevo proyecto, es algo que emociona a todos los fans de las series turcas. La supuesta reconciliación de Kanye y Demet es la noticia más comentada del momento. Los fans están emocionados, y las redes sociales están que arden. Aunque no haya confirmación oficial, la evidencia es cada vez más fuerte. La posibilidad de verlos juntos de nuevo es algo que emociona a todos los fans. Es importante recordar que aunque la emoción sea grande, debemos ser pacientes y respetar la privacidad de Kanye y Demet. Si deciden compartir su felicidad con el mundo, estaremos felices por ellos. Y si deciden mantener su relación en privado, debemos respetar su decisión.
Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. No olviden darle me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden, siempre los mantendré informados con lo último del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. *** Ampliación de la noticia, análisis profundo y perspectivas ***. La noticia de la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha generado un terremoto en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fervientes seguidores de las series turcas. El impacto de Erken Cikus en la cultura popular y la intensa conexión percibida entre sus protagonistas han cimentado esta noticia como un evento de gran relevancia. Para comprender la dimensión real de este rumor, es crucial ahondar en varios aspectos que complementan la información inicial. *** El fenómeno Erken Cikus, un legado duradero ***. Erken Cikus no fue solo una serie de televisión, se convirtió en un fenómeno cultural. Su éxito se extendió más allá de Turquía, conquistando audiencias en Latinoamérica, Europa y Asia. Este éxito se debió a una combinación de factores. ******, la trama ****, una historia fresca y romántica, con giros inesperados, humor y drama, que mantuvo a los espectadores enganchados. *****, la producción ****, cuidadosa selección de locaciones, vestuario y una estética visual atractiva. La música banda sonora que complementaba perfectamente las escenas, realzando las emociones y el romanticismo. El casting la elección de Can Yaman y Demet Özdemir como protagonistas fue clave. Su química en pantalla era palpable, lo que generó una conexión genuina con la audiencia. La serie abordó temas universales como el amor, la familia, el trabajo y la búsqueda de la felicidad, lo que la hizo resonar con personas de diferentes culturas y edades. Los personajes principales, Sanem y Can, se convirtieron en íconos y su historia de amor, en un referente romántico. La química innegable, más allá de la ficción ***. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendió la pantalla. Sus interacciones en entrevistas, eventos promocionales y redes sociales alimentaron los rumores de un romance fuera de la ficción. Esta conexión especial, que se percibía en cada mirada, gesto y comentario, generó una expectativa aún mayor entre los fans. La comunicación no verbal la forma en que se miraban, se reían y se tocaban sutilmente revelaba una complicidad que iba más allá de lo profesional. El apoyo mutuo se notaba que se admiraban y se respetaban, y que se apoyaban mutuamente en su trabajo. La sintonía tenían una forma de comunicarse que parecía propia, lo que hacía que sus interacciones fueran más auténticas y creíbles. Esta química, que era evidente para todos, generó una conexión más profunda con la audiencia. Los fans se sentían partícipes de su historia de amor, y soñaban con que traspasara las barreras de la ficción. El impacto de la fama y las relaciones personales Después del éxito de Erken Cikus, ambos actores se enfrentaron a las presiones de la fama y a las expectativas del público. Sus relaciones personales se convirtieron en objeto de escrutinio, y sus vidas privadas en tema de conversación. La presión mediática la fama implica una constante exposición mediática, lo que puede ser abrumador y generar ansiedad. Las expectativas del público los fans, que se enamoraron de su pareja en pantalla, esperaban que su romance se trasladara a la vida real. La dificultad para mantener la privacidad las relaciones sentimentales se volvieron más difíciles de mantener en secreto, lo que dificultó el desarrollo de una vida personal normal. La exposición mediática, la presión del público y las dificultades para mantener la privacidad pueden afectar negativamente las relaciones personales. En este contexto, el divorcio de ambos actores, sumado a la posibilidad de un reencuentro, ha generado un interés aún mayor.
Asterisco asterisco las evidencias actuales, realidad o especulación, asterisco asterisco. Las fotografías y vídeos que han surgido en las redes sociales son el punto de partida de esta nueva ola de rumores. Es importante analizar estas evidencias con cautela, sin caer en conclusiones precipitadas. Asterisco 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 la calidad de las imágenes asterisco asterisco la baja calidad de las imágenes dificulta la identificación y la verificación de la autenticidad de los hechos. Asterisco 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 la distancia entre los actores asterisco asterisco la distancia entre Khan y Demet en las imágenes no siempre es reveladora de una relación romántica. Asterisco 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 el contexto asterisco asterisco es fundamental conocer el contexto en el que se tomaron las fotos y vídeos, ya que esto puede influir en la interpretación de los hechos. Si bien las imágenes muestran a Khan y Demet juntos, no es suficiente para confirmar una reconciliación. Sin embargo, la cercanía y la complicidad que se perciben en las imágenes son un indicio importante. Asterisco asterisco las posibles implicaciones, un nuevo proyecto y el futuro asterisco asterisco. La posibilidad de un nuevo proyecto en conjunto, además de la confirmación de la relación, generaría un gran impacto en la industria del entretenimiento. Asterisco 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 el éxito garantizado asterisco asterisco la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, sumada a su popularidad, aseguraría un gran éxito para cualquier proyecto en el que participen. Asterisco 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 el auge de las series turcas asterisco asterisco un nuevo proyecto protagonizado por ellos podría atraer a nuevos espectadores y consolidar el éxito de las series turcas a nivel internacional. Asterisco 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 la repercusión en las redes sociales asterisco asterisco el lanzamiento de un nuevo proyecto generaría un gran revuelo en las redes sociales, lo que a su vez impulsaría el interés del público y de los medios de comunicación. Un nuevo proyecto en conjunto sería un evento mediático, y la serie se convertiría en un fenómeno de masas. La posibilidad de volver a ver a Khan y Demet juntos, tanto en la vida real como en la pantalla, es un sueño hecho realidad para muchos fans. Asterisco asterisco conclusión, paciencia y respeto asterisco asterisco. La supuesta reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir es una noticia emocionante para los fans de Erkencikus. Sin embargo, es importante mantener la calma y respetar su privacidad. Asterisco 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 paciencia asterisco asterisco esperar una confirmación oficial por parte de los actores es lo más prudente. Asterisco 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 respeto asterisco asterisco respetar su derecho a la privacidad, independientemente de que confirmen o no su relación. Asterisco 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 apoyo asterisco asterisco apoyar a los actores en sus proyectos y desearles lo mejor en sus vidas personales. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un reflejo del poder de la ficción y de la conexión humana. Su posible reconciliación, después de tantos años y experiencias, es un recordatorio de que el amor y la amistad pueden perdurar en el tiempo. El futuro de esta historia es incierto, pero una cosa es segura, el interés del público por Khan y Demet seguirá vigente, y sus fans estarán ansiosos por conocer el desenlace.